quiera que seas. Olvídame flechado, la riqueza me da igual. Solo ha de consolarme mi marino das jovial. ¡Las rocas de las sirenas! ¿Las sirenas? Si escuchamos su canto estamos perdidos. Desde el momento en que nuestras primeras civilizaciones se formaron cerca de los océanos y los ríos, hasta la época moderna, nos hemos visto envueltos por las fabulosas historias de las sirenas. En los últimos días ha circulado un video donde se puede apreciar a una extraña criatura con cabeza de pez, las extremidades superiores humanas y las inferiores con la cola de pez. ¿Será verdad que esta criatura existe? Y si existiera, eso significa que las historias que muchos náufragos han contado sobre sus encuentros con criaturas humanoides con forma de pez es verdad. Primero vamos a echarle un vistazo a la historia de las sirenas y luego analizaremos el video. El mito de las sirenas nació en la antigua Grecia, donde fueron vistas como la personificación del deseo, la destrucción y la fuerza de la naturaleza, que acecha a los marineros y pescadores confiados. Las sirenas eran ninfas marinas monstruosas que atraían a los marineros a la muerte con una canción hechizante. Una de sus historias más famosas es el intento de las sirenas de atraer a Odiseo y a su tripulación mientras pasaba su viaje a Ítaca después de la guerra de Troya. El gran héroe griego ya era famoso por su ingenio y planificación, pues demostró ser mucho más difícil de capturar que las víctimas habituales de las sirenas. Aconsejó a su tripulación que pusieran cera de abeja en sus oídos, mientras el héroe se había atado al mástil de su barco para poder escuchar la bella canción de las sirenas y no tener la tentación de ir a su llamado. Así todos pudieron navegar con seguridad fuera de peligro. A lo largo de la historia, muchos navegantes han dado fe y testimonio de sus encuentros con sirenas, unos hermosos seres marinos con un cuerpo de mujer y cola de pez, pero ninguno de esos encuentros se habían documentado hasta el momento. Muchos expertos aseguran que esos encuentros podrían ser focas, que debido al hambre de los marineros, tras días de naufragio, las veían como sirenas, mitad mujer, mitad pez. อยู่บ้านเฮาบ่มีเด้แนวนี้นะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งรอบตัวอีกเด้อเอาให้เบิ่งรอบตัวแล้วก็สิปิดกล้องเลยใครเบิ่งกดไลค์ให้แน่ติ Esta imagen podría cambiar todo lo que se sabe sobre ellas. Quizás no sea como las esperábamos, pero por lo menos tiene un parecido a lo que se nos había descrito. Esta criatura supuestamente fue encontrada en Vietnam por unos pescadores. Podemos apreciar que tiene la cabeza de pescado, su torso y brazos son de humanos, con una particularidad: sus dedos tienen forma de aletas. La criatura está amarrada, por lo que se puede suponer que fue atrapada viva. Su cola es de pez y se puede apreciar su aleta. El origen del video aún se cuestiona, pero algunas personas consideran que es una obra de arte, una escultura que representa la cruel acción del hombre en la naturaleza. Por lo que podemos ver en el video, yo diría que es falso, ya que la criatura tiene una escasez de escamas en su cuerpo. Además, las marcas del brazo dicen que intentó liberarse, pero no vemos ningún rasguño en su cuerpo. Los autores del video aún no se han pronunciado, pero en un futuro es posible que lo hagan.